Está con nosotros esta mañana y nos da gusto recibir aquí en el estudio a Samuel González Ruiz. Él es experto en política criminal, justicia penal y delincuencia organizada. Bienvenido, Samuel. Gracias, es un placer estar con ustedes aquí. Un saludo al auditorio. Qué gusto tenerte aquí. Y también nos visita Roberto Aguilar, analista financiero y colaborador del Sol de México. Roberto. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias. Un gusto tenerte también. Ellos dos están aquí porque dos de los temas importantes ayer eran sin duda el tema del comercio internacional, las inversiones, en las cuales es experto Roberto Aguilar, y Samuel en la parte de la seguridad fronteriza, esta frontera tan complicada que tenemos con los Estados Unidos en el tema de la migración, en el tema del tráfico de drogas, el tráfico de armas, todos estos temas importantes que se trataron anoche en el debate. Y vamos, en un momento más esperemos que se incorpore Eunice Rendón, ella es coordinadora de la agenda migrante, la habíamos invitado también por el tema de la migración, que fue el otro tema dominante en este debate. Pero vamos a arrancar con Samuel y con Roberto, y yo les empezaría preguntando, pues de entrada, en los temas que les competen a ustedes, ¿cómo vieron las propuestas, si es que las hubo, y las discusiones que tuvieron estos temas, Samuel? Mira, yo creo que efectivamente el debate de ayer versó sobre un tema que es migración y en el cual Eunice, que ahora esperemos venga, llegue aquí con nosotros, tuvo un elemento central, ¿no? O sea, claramente en todos los temas los conductores marcaron el tema de migración y muy poco el tema de delincuencia organizada y de seguridad en la frontera. Sin embargo, los candidatos dijeron algunas de las propuestas que ya han repetido y que pueden merecer un análisis de nuestra parte. En el caso de, por ejemplo, López Obrador, pues recurrir todo el tiempo el asunto de que él va a pacificar el país mediante el incremento de los salarios, el aumento del nivel de vida. Bueno, hasta le prometió a Trump, ¿verdad?, que iba a aumentar los salarios de los mexicanos, diciendo que Trump esto es lo que quería. Bueno, le faltó a Andrés Manuel ahí decir que no solamente es Trump, sino el propio ministro de Canadá, ¿verdad?, Trudeau, sí, que se lo está exigiendo a México, ¿verdad? Entonces, le faltó decirlo así, pero se metió sobre ese punto pensando que tú puedes solucionar el problema de la seguridad solo con el aumento de las condiciones de vida. Y eso, desde nuestro punto de vista, no es posible. Necesitas muchas más cosas. Puede haber muchas estrategias generales. Él se ha referido a la amnistía, él se ha referido a otras estrategias de integración. Son muy importantes. Este sábado, por ejemplo, el alcalde de Palermo, ¿verdad?, Leoluco Orlando, dio la conferencia que nosotros hemos repetido por años, ¿verdad?, que para mejorar la seguridad necesitas prevención y represión, ¿verdad? Y yo le preguntaba, Leoluca, ¿qué es lo que pasaría en Italia si los jueces italianos fueran sustituidos por jóvenes que el Consejo de la Judicatura designó como jueces federales, que recibieron menos de 2 semanas de capacitación en delincuencia organizada? Entonces, imagínate el problema que tienes ahí de formación de policías, de fiscales, de jueces, que es un problema muy serio. ¿Que eso pasó acá en México con la ley de delincuencia organizada? No, acaba de pasar ahorita con la implementación del modelo acusatorio. Ese es el problema que tenemos. Los jueces federales no conocen delincuencia organizada, no fueron capacitados en delincuencia organizada y tampoco las instituciones de Ministerio Público y de Policía se capacitaron completamente en el tema. Entonces tú tienes un problema de represión, ¿verdad?, y de la otra parte de la prevención. Y yo sí tendría una pregunta para Andrés Manuel muy clara, ¿verdad? ¿Cuál sería? Que vea la película que se llama DOP, puedo decir en dónde, ¿verdad? Sí. En Netflix, ¿verdad? Un documental que te muestra claramente las dos partes, ¿verdad? La parte de la represión y de la prevención, de cómo se generan las estructuras criminales en los Estados Unidos, para ver si su plan va a entrar a poder solucionar esos problemas. No, tiene que haber reacción. En ese sentido, Ricardo Anaya fue un poquito más propositivo, afirmando que se requieren policías, diciendo cómo las policías tienen que ser pagadas y capacitadas, ¿no? En esa parte de las policías, él, digamos, se metió un poquito más, ¿no? Y luego, pues, Smith, que también, pues, creo que ha mejorado bastante, ¿verdad? Sí, mejoró anoche bastante. Creo que sus nuevos entrenadores, pues... Sí, bueno, trae el secretario de Hacienda nada más, ¿verdad? Pero de no coach. sé si a Larraqui también, También ¿no? a Larraqui pero fue notable, ¿verdad?, el cambio. Oye, pero hay dos temas que se tocan en el tema de seguridad que a ti te compete, Samuel, que es, uno, hablan de la entrada de armas a México, sí, ahí... como uno de los problemas importantes, y el otro, el trasiego de drogas, sobre todo la amapola. Ahí también hay preguntas muy incisivas sobre qué hacer con el cultivo de los opiáceos que está inundando el mercado de Estados Unidos, pero nos está también arrasando aquí en México con violencia. Mira, durante los últimos 5 años hemos vivido una presión gigantesca
de parte de organismos de derechos humanos, ¿verdad?, que es importante que se dé la presión para que mejoren las condiciones, pero ha sido exagerada, ¿verdad? Se ha hablado de manera exagerada sobre el tema de tortura sin documentarse, con documentos falsos. Últimamente el alto representante de Naciones Unidas presentó un documento no probado donde dije que hay 34 torturados en el caso de Atenco y perdóname, de allá de Ayotzinapa, ¿verdad? Cosa que es falso, ¿verdad? Hay solamente algunos que tienen algunos golpes. Y yo siempre me he preguntado, ¿cuál es el interés del alto comisionado aquí? ¿Por qué el alto comisionado, y tú lo conoces muy bien, tiene ganas de sacar a la gente de Guerreros Unidos de la cárcel, ¿verdad? O sea, ¿por qué lo hace de esa manera cuando luego lo vemos en Sinaloa diciendo que tiene que abatirse la impunidad? El grave problema que tenemos como país, y ustedes lo saben, es que tenemos una huelga de brazos caídos de los policías y ministerios públicos, porque tienen la amenaza de la cárcel si hacen cualquier cosa. ¿Quién va a querer trabajar si los vas a meter a la cárcel pagándoles 2,000 pesos además o 4,000 pesos mensuales? Ese es el problema que los candidatos tienen que solucionar. ¿Cómo van a terminar con la huelga de brazos caídos? Y efectivamente, ¿verdad?, tú tienes una presión gigantesca de parte de las empresas internacionales que ven cómo les cobran extorsión en todo el territorio, porque lo que ha generado eso es el avance de la delincuencia organizada, la toma reticular de los controles, donde antes, lo que antes pasaba solo en Guerrero y pasaba en Tamaulipas, ahora está avanzando en toda la República y quiere llegar incluso aquí al Distrito Federal por el cobro de las extorsiones. ¿Qué es eso? Pues que la capacidad estatal ha bajado de manera notable y no vamos a poder solucionar el problema si no tenemos policías eficientes, ministerios públicos eficientes, ¿verdad? Entonces, esa parte Meade la toca de manera parcial, ¿verdad?, cuando habla de que requiere nuevas tecnologías en el manejo de las aduanas, ¿verdad?, de que requiere otros instrumentos de lucha, inclusive contra el lavado de dinero y aplicar las leyes antilavado, ¿verdad? Incluso hace un comentario respecto de una bodega, ¿verdad?, o más bien dicho, una nave industrial, ligada, por ejemplo, al asunto de Airbus, ¿verdad? Claro. De Airbus, donde pues tú tienes ahí la posibilidad real, ¿verdad?, de que la noticia respecto de esa nave industrial pues haya venido de Airbus, donde está curiosamente, ¿verdad?, el ex embajador de México, el ex embajador de Francia en México, Daniel Perfect, ¿verdad?, el organizador del caso Florence Cassés, ¿verdad? Y entonces, cuando empiezas a ligar todos estos elementos, ¿verdad?, y ves desde Florence Cassés para acá cómo el intento político de Sarkozy lleva a que se generen, ¿verdad?, recursos ilícitos que están hoy probados por la justicia francesa, de que hubo recursos ilícitos para la campaña de Sarkozy. Florence Cassés era parte de la campaña de Sarkozy, y en el libro de Volpi, no sé si lo leíste, ¿verdad?, sí. Tú pruebas que dio la documentación de los recursos ilícitos que se usaron para el pago de los abogados, ¿verdad? Ahí está, en una entrega aquí muy cerquita, de $250,000 en la Nunciatura Apostólica, y en el pago a otros abogados que hicieron acciones en el caso de Florence Cassés para sacarla, legítima, la defensa legítima es, perdóname, la defensa adecuada es legítima, ¿verdad? Lo que no es legítimo es que un gobierno extranjero utilice recursos de proveniencia ilícita, como lo hizo Daniel Perfect, hoy director de la empresa Airbus México, ¿verdad?, para pagar ilícitamente a los abogados de Cassés, con dinero proveniente, fíjate bien, posiblemente de Gaddafi, ¿verdad? Es una operación de lavado de dinero que te documenta Jorge Volpi. Sí, en su novela. Entonces, en su novela, ¿verdad? Entonces, fíjense bien cómo todo el armado, ha tenido ciertos elementos, ¿verdad?, que tienen una línea conductora del momento en el que estamos, donde las autoridades están de huelga de brazos caídos. Los candidatos nos tienen que decir cómo van a evitar la huelga de brazos caídos. Muy bien. Ahí dejamos el tema de seguridad. Vamos a abordar con Roberto Aguilar el tema del comercio internacional. ¿Por qué se habló tan poco del TLC, no siendo un tema que hoy nos tiene a los mexicanos con el dólar a 20 pesos? Y yo lo oí mencionar, si fueron 5 o 6 veces en un bloque nada más. Totalmente. Vamos a ir a una pausa, Roberto, pero al volver volvemos con esto y con lo que plantearon también para el comercio internacional y la relación con los Estados Unidos. Y uno de los temas importantes, sin duda, era el comercio internacional. Estamos en un momento clave para nuestro país, renegociando el Tratado de Libre Comercio, donde no hemos podido cerrar este capítulo todavía y seguramente ya no vamos a poder hacerlo en lo que resta del año, dicen los negociadores. Roberto,
¿Por qué se habló, decía yo, tampoco del TLC, del comercio internacional, siendo este un tema toral en este momento para México? Salvador, fíjate que a mí me llama mucho la atención que en Tijuana, que es un enclave importantísimo en términos del intercambio comercial, ahí con las maquiladoras, de hecho, somos el país, el principal productor de pantallas planas, y salen de Tijuana. Ahí se fabrican. Salen refrigeradores, sale instrumental médico. Hay una proporción muy importante de lo que hacen en exportaciones. Y a mí sí me llamó la atención las preguntas que no estuvieran, incluso las preguntas y las respuestas, de que no estuvieran muy encaminadas en el tema comercial que tú acabas de decir que es crucial. Esta situación nos ha llevado a una presión adicional de nuestra moneda mexicana, una depreciación. Ayer, justo después del debate, Salvador, el tipo de cambio en su modalidad interbancaria, es decir, al mayoreo, estaba en 20.03. Pero también hay que ver que ayer el secretario de Estado en Estados Unidos declaró que no va a haber una guerra comercial contra China y que sí, Donald Trump, el presidente, está consciente de los tiempos, pero que no hay una situación... No hay prisa, ¿no? Exacto, Digamos. y que tampoco las partes o los intereses de los tres países están muy lejos de conciliarse. Así es que eso lo que hizo por una parte fue que cuando tú dices no va a haber una guerra comercial con China, que sería desastrosa y que al final del día es el principal o el problema del intercambio comercial con Estados Unidos no es México, pues eso fortaleció el dólar a nivel mundial y ahí tenemos el resultado. Otra de las cosas que también me llamó la atención es que los candidatos en esta franja fronteriza hablan de eliminar el impuesto, hablan de bajarles el IVA otra vez, exacto, ¿no? IVA a la mitad, y también de una serie de transferencias, de proyectos, y la pregunta es que hay una reducción importantísima del gasto público. Las arcas de este país están muy limitadas y hay solamente tres opciones de tener más, gastar menos, emitir deuda o más impuestos. O más impuestos. O bajar corrupción. Bueno, pero en realidad... Esa es la de López Obrador, exacto, es con la que va a resolver todo. Pero fíjate que ahí lo que yo veo es, o más bien mi duda es, si en realidad esa situación de bajar la corrupción tendrá un impacto inmediato en el dinero que tiene el gobierno y que el próximo presidente va a utilizar para financiar muchos proyectos, para dar más transferencias, para ayudar más, pues son las promesas que están haciendo hoy. La verdad es que no, el gobierno mexicano, la actual administración, tuvo que recortar ese ambicioso plan de infraestructura porque se nos cayó el ingreso petrolero. Eso que comentaban, Andrés Manuel, del tren, ¿qué opinas? El tren ísmico, ¿no? Exacto, es un ejemplo más de tratar de buscar opciones de infraestructura y de proyectos que hagan un vínculo entre los dos Méxicos. Desafortunadamente tenemos el del norte y el del sur, que yo, desde que recuerdo, cada presidente que llega a este país dice vamos a hacer más transferencias a Oaxaca, Guerrero, Chiapas, y la verdad es que no se ha visto ningún cambio. Lo peor es que las hacen, exactamente. O sea, porque hay que ver los miles de millones de pesos que se han ido a Chiapas en los últimos 10, 15 a 20 años, después del levantamiento zapatista. Totalmente. ¿Cuánto presupuesto ha recibido Guerrero? ¿Y dónde está ese dinero? ¿Dónde quedó? No ha habido un cambio sustancial, no ha habido un cambio, ni siquiera un avance. ¿Dónde está el dinero de seguridad al que me refería? ¿Dónde está el dinero de seguridad también? Y otro punto importante que te refieres ahora a la situación de el acuerdo comercial y la relación que hay con Estados Unidos, que no solamente es comercial, es pues los vi muy valientes. Envalentonados. Envalentonados, exactamente, a los candidatos, diciendo que van a hablar con Donald Trump, que le van a exigir respeto, el señor Trump, contrólese. La agenda de Donald Trump está en una situación totalmente diferente, sus prioridades son otras, y la principal duda que hay es ¿cómo vas a hacer para negociar con un país cuyo inversión extranjera directa es el 50%, más del 50% de la inversión extranjera directa que llega a este país viene de Estados Unidos, que es el destino del 80% de nuestras exportaciones? Tampoco digo que nos vamos a poner de rodillas, pero la verdad es que hay que buscar argumentos claros y directos para poder negociar, porque no puede ser que tú llegues y quieras actuar al tú por tú con Donald Trump, con todos los antecedentes cuando que no tiene. Somos, perdón la expresión, pero no somos iguales, o sea, que él es de no un somos tamaño, China. No somos China. A ver, ¿por qué ninguno de los candidatos habla de China? ¿Por qué no hablan del Tratado de Libre Comercio con Europa? O sea, parece que hay una visión muy corta en cuanto a comercio internacional de nuestros aspirantes presidenciales, ¿no? Y es que pareciera tan fácil. Si hoy destinamos el 80% de nuestras exportaciones a un solo país, hay que diversificar. Pero esto de diversificar tarda mucho tiempo. Y qué bueno que exportemos más tequila, aguacate. Pero eso no tiene un valor todavía, no es suficiente para compensar lo que podríamos perder con Estados Unidos. A menos que al candidato Bronco se le ocurra la estrategia de Norcorea y diga que vamos a tener bombas nucleares
estalladas aquí. A ver, ahí hay un tema importante, la expropiación de Banamex, que dice el Bronco. Esto obviamente una ocurrencia, ¿no? Pero digo, todavía hay esas ideas circulando. Fíjate que esto es una parte importante. Efectivamente, cuando se negoció el Tratado de Libre Comercio, no se incluyeron los servicios bancarios, que decía él. Pero por concepto, donde vemos mayor globalización, donde inició, fueron en las transacciones financieras. Es decir, que esas empezaron a romper fronteras desde hace mucho más tiempo antes que el acuerdo comercial. Y esto, pues sí, el flujo de capitales sigue. Creo que ahí lo importante es decir, como si fuera recíproco. Es decir, nosotros le vendimos un banco, pero también le hemos vendido otros bancos a los españoles. En realidad, el sistema bancario nacional no está en manos de los estadounidenses, está en manos de los españoles. Son los ahí que tenemos, tienen más. exactamente. Santander y BBVA, ¿no? Son los más importantes y los que tienen la mayor participación ya en activos, en todo lo que tiene que ver con el sistema bancario, está en manos de inversionistas españoles. A ver, hay un momento importante en el tema de comercio, cuando López Obrador habla de fortalecer el mercado interno. ¿Cómo va a enfrentar usted un desafío como el del TLC? Le dicen, y él dice, pues fortaleciendo nuestro mercado interno. Si somos más fuertes y no necesitamos importar gasolinas, importar alimentos, entonces no nos van a poder presionar. Y luego viene Anaya y le dice, tus ideas son viejas, tú estás con ideas anteriores. Y también por ahí le dice Meade, es que estás en el 88, eso ya pasó. En fin, hay este debate de si el modelo económico, ¿no? Exactamente. Es un modelo económico que si lo vamos a principios básicos, si tú eres más eficiente para producir algo y yo más eficiente para producir otra cosa, pues lo que hacemos es un intercambio, porque así estamos... Eso es la globalización. Exactamente, y eso es el intercambio comercial. México no puede ser eficiente para producir, ya lo vivimos en los 70s con este proteccionismo donde el caso de los corta uñas es muy significativo, es hasta una situación donde ves en la escuela cómo había una deficiencia tan grande en México que no podíamos hacer corta uñas y que los que se hacían eran malos y caros. Tendríamos que venir con una competencia, tendríamos que buscar quiénes nos impulsan, porque eso también hace que si tú tienes un competidor de fuera que es más eficiente, eso te presiona para que tú lo seas. Y buscas vaya, un modelo cerrado ya no es viable. No, por supuesto que ya no es viable, ya porque no es viable tuvimos en algún momento en México, ya no operaría en estos tiempos. Otro tema de seguridad importante que se nos quedó, Samuel, es el tema de la frontera sur, porque no solo hablamos de la frontera norte, ya comentamos el tema de las aduanas, también se habló de la frontera sur y de qué hacer con los migrantes centroamericanos, ¿no? Ahí tenemos un tema, porque México es a veces cuestionado porque exige mucho a los Estados Unidos de que traten bien a nuestros migrantes, pero a los de acá, que entran de abajo, pues violan a las mujeres, los asaltan, los secuestran, los matan, en fin, ¿qué hacer con la frontera sur? Tenemos un problema muy delicado de seguridad y derechos humanos en esa parte, porque efectivamente las organizaciones criminales han tomado todas las rutas del tráfico que controlan, que extorsionan, que secuestran, que violan a las chicas, que someten a trabajos forzados, ¿verdad? Es un problema realmente muy delicado que hay que manejar estructuralmente, pero yo te hago la pregunta, ¿por qué después de todos estos 20 y tantos años de reforma democrática y de reforma de seguridad, tenemos la zona más violenta del mundo a nivel de homicidios y que es expulsora de migrantes precisamente por la violencia y por la falta de desarrollo económico precisamente generado en esa violencia? ¿Por qué no lo han logrado controlar con todos los recursos que ha invertido el gobierno norteamericano y otros gobiernos, verdad? ¿Por qué no lo han logrado controlar? La respuesta está en la mala implementación del sistema procesal acusatorio en toda la región, ¿verdad? Los modelos hipergarantistas que hemos denunciado durante todos estos años te generan violencia y subdesarrollo. Las visiones radicales de organismos de derechos humanos hipergarantistas que son pseudogarantistas al final, eso es lo que te provocan. Y es toda la región, está en todos los documentos. O sea, no es casual que tengamos la zona más violenta del mundo, ¿verdad? Debido a estas visiones hiperradicales en materia de derechos humanos, que lo que te buscan es la inacción del Estado. Ese es el problema, ahora, Salvador. ¿Guatemala sería una excepción con su modelo de justicia que parece que les está funcionando? No, Guatemala, a ver, el modelo de justicia de la CICIG, ¿verdad? Es un modelo de justicia de élite,
no para abajo, ¿verdad? No para la gente común. No, tú sabes bien, porque lo inventamos ese modelo Carlos Castresana y yo. Carlos Castresana y yo diseñamos para Naciones Unidas la CICIG en el año 2003. Claro. Entonces, lo hemos visto evolucionar, ¿verdad? Pero ese no es un modelo que te mejora la justicia por abajo. Es para enjuiciar presidentes. Exactamente, ¿verdad? Para arriba, ¿verdad? Hacia abajo tiene que haber un proceso de reforma en las policías, en los ministerios públicos, que está viendo lentamente en Guatemala, ¿verdad? Pero que en Honduras y en Salvador ha resultado crítico, ¿verdad? Por quién ha ido ahí a cobrar cantidades ingentes de ONGs y otros técnicos, ¿verdad?, sin entender cómo funcionan los sistemas de justicia, Salvador. Y hay un tema que los involucra a los dos, tanto a Roberto como a ti, en este tema de Centroamérica, porque yo escuché hablar a López Obrador de recuperar la Alianza para el Progreso, que fue de los años 70, si mal no recuerdo, y escuché también la cooperación con Centroamérica. Hay que cooperar con nuestros hermanos centroamericanos, dijo varias veces Ricardo Anaya, como una forma de detener esta migración. A ver. Yo ahora que preguntas tú por qué no ha funcionado, yo también creo que en el plano económico y de desarrollo, el querer traer modelos del norte hacia el sur, pues simplemente no van a operar porque las condiciones son totalmente distintas. Hoy en Oaxaca, ¿por qué los jóvenes van y buscan cabida para ser maestros? Si tú ves una alta proporción, no hay otras opciones. Y en realidad lo que había que hacer con este proyecto de las zonas económicas, que va a tardar tiempo en madurar, es buscar modelos e industrias que en realidad puedan absorber la mano de obra local y que puedan generar desarrollo y que puedan generar riqueza. Yo creo que ahí lo que ha estado es mal encaminado toda la transferencia federal y también los modelos de querer repetir. No puedes traer, para empezar, una fábrica del norte al sur, ¿no? Son diferentes. Tienes que poner todo lo que tiene que ver con infraestructura, todo lo que tiene que ver con logística. O sea, hay que buscar modelos que se adapten mejor. Y yo no estoy diciendo que vayan y se industrialice el sur. No lo estoy diciendo, sino más bien hay mucho acervo en términos de la belleza cultural, del turismo, ¿no? Esto es una cosa que se puede explotar y que puede ser una muy buena dijo el Bronco opción. Hacer de Chiapas la California mexicana, ¿no? ¿Sí? Qué bonito suena, dicho, pero qué complicado, ¿no? Se refería a la cuestión de las riquezas naturales que tiene, que eso también es algo que hay que cuidar. O sea, es decir, no queremos abrir, sino buscar y adaptar esos modelos que en realidad generen desarrollo y bienestar a la población. Porque si eso lo haces, ya no se va a permear hacia Centroamérica. Eso también es una realidad. Bueno, tenemos una pausa y al regresar ya se estará incorporando a esta mesa Eunice Rendón de la Agenda Migrante para el otro tema también que se trató. Ya hablamos del tema de seguridad con Samuel, ya hablamos del tema de comercio internacional e inversiones con Roberto Aguilar y de regreso estará también Eunice Rendón para lo que fue el tema dominante indiscutiblemente del debate, que fue la migración. Estamos de vuelta aquí en la Ciudad y el Mundo y ha llegado a esta mesa y nos da mucho gusto recibirla a Eunice Rendón. Ella es coordinadora de Agenda Migrante, esta organización civil que pues apoya los temas de los migrantes, y anoche fue sin duda esta organización protagonista en el debate de Tijuana. Estuviste ahí metida en la organización del debate, Eunice, y bueno, sin duda el tema dominó la agenda del debate, incluso por encima, decíamos hace un momento, de la seguridad fronteriza o del tema del comercio internacional. ¿Cómo viste las propuestas de los candidatos, si es que las hubo? ¿Cómo viste su desempeño en este tema? Pues mira, creo que primero que nada decir que qué bueno que fue realmente el centro del debate, y creo que se da por una cuestión muy sencilla, que es lo que faltó también en las propuestas y lo que ha faltado hacer, que es entender que lo que más compartimos Estados Unidos y México, además de la frontera, de los temas de armas, de los temas comerciales, son personas. Claro. Tenemos familias binacionales y por lo mismo, además como varias preguntas venían del público, ¿sí? Pues todas estas preguntas tocan el tema humano. ¿Qué es lo que le interesa a la gente? La parte, las historias de vida, más allá de números, más allá de otras cuestiones de la relación bilateral, que sin duda son importantes. Creo que aquí nos quedó muy claro que el tema fundamental y que transversal a todos los ejes es el tema humano, el tema de las personas. Entonces, por eso, incluso hablando de seguridad, bueno, la señora que hace la pregunta habla de cómo desde la perspectiva, pues ahora sí que vivencial y de todos los días, pues en qué le afecta a las personas. Yo veo cómo los maltratan, dice, ¿no? Exacto. O lo mismo, pues el que regresó y no encuentra una oportunidad, otra vez estamos hablando de personas. Entonces, al final, aunque hablemos de seguridad fronteriza, aunque hablemos de relación comercial, del tratado, todo esto tocó el tema migración. Entonces, pareció el debate de migración, sí, eso me gustó.
Y además creo que eso es histórico también, que se haya tocado y si eso hay que agradecérselo a Trump. O sea, al final del día este es un tema que es una problemática desde hace mucho tiempo y nunca nadie la había volteado a ver. Y gracias a que Trump ha sido tan grosero, ¿no? y tan racista es que hoy, bueno, tomó un tema central en el debate y también nos damos cuenta que no ha sido un tema anteriormente importante porque los candidatos mismos están menos capacitados para hablar de este tema, ¿no? Se ve que sí, pues en las últimas semanas han estado viendo qué decir, que bueno, está bien porque ya al menos los preocupamos del tema y medio algunos más que otros se documentaron, pero creo que sí faltó mucha profundidad, o sea, es decir, muy, muy positivo que ha sido el tema de migración, las propuestas bastante se quedaron muy superficiales. Muy superficiales. Y si te pudiera decir una cosa de cada candidato con respecto al tema, me parece que Meade, en el momento que contesta que estuvo bien que vino Trump, creo que se acabó, ¿no? Sí, para adiós, mí. Adiós. Y luego también como este intento de siempre estar defendiendo lo que ya se hizo en vez de ser autocrítico y hablar de lo que falta de hacer. Entonces hablaba incluso cuando le preguntan de Dreamers, de otras cuestiones, empieza como a dar un reporte de lo que hizo Peña, se hizo unas ventanillas de no sé qué. Entonces, un poco complejo tratar de proponer reportando lo que se ha hecho. En el caso de, lo único positivo que vi ahí en las cuestiones de Meade es que al menos nombró, sin decir nada profundo, pero nombró a los menores no acompañados, que es un reto relevante y nadie más lo hizo. En el caso pues de Anaya, sin duda es el más documentado, es el que más estudió, incluso el saco que enseña lo sacó del albergue donde fue a recoger la agenda migrante con nosotros. Entonces, la historia de Ana es parte del colectivo que estamos trabajando la agenda migrante, entonces bueno, fue más sensible y más ávido de agarrar buenos datos y historias, pero otra vez le falta también integralidad y en el tema del retorno fue el que más pudo mencionar algo, eso también me preocupó mucho. La pregunta del retorno se hizo 3 veces, la hizo un ciudadano, la hizo Yuridia, la dijo León, hubo 3 veces que se mencionó el retorno y nadie pudo contestar muy bien. En una Anaya pues, se dedicó a atacar a AMLO en una de las respuestas, entonces no dijo nada. En otra sí es el que logra decir una cosa más concreta de hacer algo integral, ¿no? Meade también, pero creo que les falta ser más concretos en sus respuestas. De pronto se perdían mucho en decir más cosas que no venían al caso. Y en el caso de Andrés Manuel, creo que lo positivo es que, bueno, no se enojó, ¿no? Entonces eso ya lo tiene, ya lo supo controlar y creo que eso es positivo. Incluso el tema de la cartera hasta fue medio, ¿no? Chistoso. Y hábil. Y habla, creo que hay otra cosa que también les preguntaban, ¿qué van a hacer con los migrantes que están allá ahorita que tenemos estos problemas? Entonces Meade se la pasa dando muchos números, luego creo que está muy técnico, ¿no? Y en el percentil no sé qué, yo bajé, la gente no entiende eso. Y queremos cosas más concretas, además. Entonces, en el tema de la defensa, si bien todos en ocasiones anteriores lo han dicho en algún momento que van a defender y a meterle dinero a los consulados, etcétera, el único que logra decirlo un poco más claro y sin darnos el detalle, la verdad, es Andrés Manuel, que dice, bueno, las 50 defensorías voy a convertir los consulados, que eso también, digo, sigue siendo un poco discurso. Y también algo que me llamó la atención del debate, que en las plataformas nadie menciona el refugio, los centroamericanos, el tema del asilo, no hay nada en sus plataformas. Está mencionado 2 veces en el caso de Meade y creo que de Anaya también. Anaya y López Obrador, sí lo menciono como la palabra, pero no hay ninguna política propuesta más que el respeto a los derechos humanos de los centroamericanos, en lo escrito. Pero el día de ayer, por la dinámica, los obligó a hablar más y todos hablaron más del tema del refugio, que teníamos que respetarlos, que la congruencia en la política, también ahí sí creo que los 3 contestaron lo mismo, pero hay que ir un poquito más allá. O sea, lo que a mí me hubiera gustado ver es hablar de modelos de reintegración, o sea, ¿cómo vamos a entender que ellos entienden? Pues si nos dicen lo que está pasando hoy, hoy están regresando y ¿qué creen? Se están tardando mucho en tener un documento de identidad, tenemos 11 puntos en la frontera, siendo Tijuana el más simbólico, y ni siquiera hay un apoyo emocional para el que regresa. Hoy vamos a tratar de ser más empáticos, creo que faltó empatía con el tema, y eso sí en los 3 candidatos. En resumen, nos quedaron a deber en temas de propuestas, Sin duda. a pesar de hablar tanto de migración,
no hubo propuestas muy... O sea, muy bien, los moderadores se veían mucho más informados que los candidatos. Que los candidatos, lo cual es un problema. Sí, y otra cosa que me gustó, la gente preguntó, creo que cosas muy buenas. Sí, muy interesantes, las preguntas muy buenas, muy honestas, muy sinceras se veían. Y como dices tú, tocando los temas que a la gente le interesan. Ahí está el tema de migración. Eunice, gracias por haber llegado. Muchas Sabemos gracias. que hizo un gran esfuerzo porque viene directamente en vivo desde Tijuana. Eunice, lo cual te agradecemos mucho, de verdad, y lo valoramos. Muchas gracias. Y bueno, a Roberto también. Al contrario, muchas Roberto, gracias. Nos quedan a ver también en materia de comercio internacional los candidatos. Y de remesas, que creo que es un tema importante. Que no lo trataron, nada más por ahí creo que por el ahí Bronco. alguien lo mencionó. El Bronco dijo que les quería cobrar una comisión, pero Exacto, vaya, pero tampoco real. No les Sí, puedes no lo cobrar mencionó. comisiones a las remesas que ya de por sí mantienen regiones enteras de este país. En fin, gracias a los dos por estar aquí. Muchas Gracias por el análisis, por el esfuerzo de haber venido.